La bruja del Teposteco, leyenda de Morelos. Si hay un estado en la República Mexicana que presume de tener muchas leyendas, ese es Morelos. Y si todavía hay muchas personas que no conocen Tepoztlán, están a tiempo de visitarlo, porque es una verdadera delicia llegar a esta zona arqueológica situada en la cumbre del Cerro Ecatepetl. Pero conozcamos un poco más. Dicha zona está dedicada al dios indígena Tepoztecatl, dios de la fecundidad y la embriaguez. Tepoztlán se encuentra ubicado a 18 kilómetros de Cuernavaca por la carretera que va de esta ciudad a Cuautla. Pero lo más asombroso es que para llegar a la cumbre del cerro se tiene que subir por una bien trazada vereda que nos va abriendo el panorama del valle, desde donde se pueden apreciar las miles de formas que con el paso de los años se han formado en las rocas. Y es aquí donde yacen los vestigios de esta impactante leyenda. Hace muchos años, cuando la zona apenas se estaba acreditando como turística, los lugareños comenzaron a visualizar bolas de fuego que viajaban a grandes velocidades. A veces eran pequeñas, pero otras tantas demasiado inmensas. Lo curioso era que los árboles del cerro no se quemaban, ni siquiera porque estas bolas se posaban en ellos. La mayoría de las personas comenzaron a temerles, creyendo que algo malo estaba próximo a suceder. Pero conforme pasaban los días, estas bolas eran cada vez menos. Para cuando el pueblo se acrecentó, únicamente quedaba una de esas bolas y ya todos conocían su procedencia. Se trataba de una bruja que se alimentaba de los niños. Para protegerse, los curanderos aconsejaron que se colocaran ajos sobre las puertas, acompañados de una cruz hecha con mijo, material con el que se hacen algunas escobas. De esta manera, la despiadada mujer no podría entrar a ninguna de las casas. Pero como la maléfica mujer era muy vengativa, comenzó a molestar a los curanderos, eliminando a la mayoría de ellos. Con esto, el temor volvió a apoderarse de las calles. No había nadie que se atreviera a salir por la noche o muy de madrugada. Al paso de los días, la situación empeoraba, ya que nadie quería tener hijos. Así que se visitaban a los curanderos, era para obtener de ellos unas hierbas que les evitaran la concepción. Y eran muchas las desapariciones, familias enteras que se encontraban desoladas, y lo peor, no había nadie que se atreviera a poner una solución. Meses después, la curandera más visitada se cansó, pues ante la falta de niños en la región, la bruja buscaba alimentarse de los más grandecitos, aquellos niños que sus edades oscilaran entre los 5 y 12 años. Cuentan que se preparó, tomó fuerzas de sus espíritus y subió varias veces al cerro del Teposteco con la finalidad de cargarse de energía. Cierto día, cuando la mujer caminaba por la vereda del cerro, se topó frente a frente con la bruja, quien ya le estaba esperando. Se dice que la lucha de fuerzas desató una terrible tormenta. El cielo pareció oscurecerse, tanto como si la noche hubiera decidido adelantarse para favorecer a la maléfica bruja. Sin embargo, una luz brotó de entre la oscuridad porque todo el pueblo comenzó a orar. La bruja intentó huir, pero en su andar se topó con todos los hombres quienes llevaban machetes y antorchas. Cuando se sintió acorralada, huyó hacia las alturas, pero en un descuido chocó con las rocas del cerro, quienes al sentirlas en sus entrañas, la aprisionaron para siempre. Ese mismo día y como señal se dibujó en las rocas la horrible forma de la bruja, quien hasta nuestros días se encuentra atrapada en el cerro del Teposteco. Desde entonces, los pobladores del lugar tallan unas simpáticas casitas de madera, pues aseguran que con ello recrean la época, evitando de esta forma que el cerro libere a la terrible bruja. Por supuesto, la leyenda es muy difícil de creer, pero cuando uno va al Teposteco y nos señalan con precisión el lugar donde se supone que se encuentra atrapada la bruja, curiosamente en esos instantes, aquellas rocas dejan de ser eso y en ellas se dibuja el cuerpo del maléfico ser.
Segunda leyenda de la bruja de Hidalgo. En el estado de Hidalgo cuenta la gente que las brujas son mujeres que en las noches de mayor oscuridad se convierten en guajolotes sin una pierna. Dicen que se ve en el cielo como las luces que prenden y apagan en busca de una casa donde hallen algún recién nacido, al cual puedan chuparle toda la sangre. Por ello es bien sabido que la gente acostumbra a pintar afuera de las habitaciones donde duermen los bebés grandes cruces con cal, además de colocar espejos y tijeras en forma de cruz al lado de las cunas para protegerlos. Uno de los muchos casos de brujas que sucedió hace muchos años y de los cuales mi papá me contó, dice que en un cuarto de adobe alejado del pueblo de Singilucan vivía un señor junto con su esposa. Él era conocido entre la gente por su trabajo, aunque de su esposa se corría el rumor de que era bruja, cosa que el señor ignoraba. Un día sus amigos le comentaron a él lo que la gente decía y también le dijeron que la comida que llevaba a su trabajo estaba hecha con sangre de recién nacido, por lo que lleno de dudas decidió tenderle a su mujer una trampa y confirmar si aquello que le habían dicho era cierto. Así que ese mismo día llegó a su casa diciéndole a su mujer que estaba tan cansado que iría a dormir. Ella le dijo que también iría a dormir en cuanto terminara de guisar lo que comería al día siguiente en el trabajo. Comida que misteriosamente siempre consistía en un pocillo con fritanga, tripa rellena con sangre, cocida en alguna salsa de tomate. En algunas partes de México se le conoce como moronga. Ya acostado, el señor le hizo un agujero a su cobija, por donde espiaría a su esposa. Pasado un tiempo, el señor comenzó a observar que su esposa, como poseída por algo, cortaba de su larga cabellera negra un cabello que, enudado en su pierna, lograba que ésta se desprendiera de su cuerpo. Terminado ese acto que horrorizó al señor, ella dejó la pierna junto al tlehuil, el fogón, a la vez que iba transformándose en un guajolote, el cual salió volando de la casa y convertido en el cielo en una luz parpadeante que se perdió en la oscuridad. Aterrado por lo sucedido, pero a la vez indignado por la traición de su mujer, el señor quemó la pierna echándola al tlehuil, al fogón, y decidió esperar desde su escondite. Ya cerca del amanecer, la pieza se iluminó al regreso de la bruja, que traía consigo sangre de niño dentro de una tripa para cocinar la suculenta fritanga que comería su marido en el trabajo. Al convertirse el guajolote en mujer, esta comenzó a buscar con desesperación su pierna, pero jamás la encontró. Dicen que al día siguiente, cuando ya todo el pueblo sabía la noticia, la gente unida decidió quemarla en leña verde en el centro del pueblo. La bruja del mezquital. Cuenta la leyenda que allá en el Arenal, Hidalgo, cuando la gente a falta de luz eléctrica se ayudaba para iluminarse de lucecillas de parafina o bien de una lámpara de petróleo, lo que más causaba pánico era la llegada de las brujas. Mujeres que succionaban sangre a los niños recién nacidos y que en medio de un ritual se quitaban las piernas dejándolas en el rescoldo del fogón u hornillas de sus casas, para después salir por las noches al encuentro de otras mujeres como ellas, entrecruzándose en su vuelo. Para no ser descubiertas, aterrizaban entre mezquites, transformadas como guajolotes u otros animales, guiadas siempre por el llanto de los recién nacidos y el profundo sueño de los padres. Era muy frecuente ver en la cordillera de los frailes cómo bajaban las brujas a grandes saltos por las noches, envueltas en llamaradas, aleteando como guajolotes. En la época en que se acrecentó la aparición de las brujas en el Valle de Hidalgo, un niño llamado Juan, más maldoso que juguetón, se enteró por medio de una plática de adultos que una lugareña del Arenal era bruja. Con mucha cautela comenzó a seguir los pasos de la señora, a quien de antemano ya se le había visto rondar una humilde casa donde una mujer había dado a luz, delatada por las llamaradas que se dejaban ver a su paso. Ese día, Juan fue a recoger las piernas de la señora y fue a esconderlas. Al otro día, en el quicio del zaguán de la casa de Juan,
apareció una señora con bastantes años de edad. No podía pararse, permanecía sentada, y sus ojos estaban demasiado enrojecidos. Sorprendida la familia, y sin saber la travesura del muchacho, le ofreció que pasara y que comiera algo. La señora gustosa aceptó, y pidió que la dejaran sola para así poderse arrastrar, pasar la noche ahí y buscar sus piernas. El muchacho por plática sabía cómo inmovilizar a la bruja, y fue al cuarto que le asignaron a la señora. Le cerró la puerta con llave, le puso unas tijeras en cruz y palma bendita. Se ofreció diligentemente a apoyar a su familia y llevarle de comer a la bruja, quien mientras estaba sentada le clavó alfileres en la falda para que no se pudiera mover. También le puso bastante sal y agua bendita a su comida, para que no pudiera probar bocado. Llegada la noche, la bruja tristemente no pudo salir de su habitación. Se vio precisada, al otro día, a sincerarse con la dueña de la casa y madre del chico, para que lo obligara a retirarle los alfileres y a devolverle sus piernas, quitándole de igual forma todo lo que el muchacho le había puesto en el cerrojo de la puerta, pues todo ello impedía que pudiera moverse e impulsarse. Incluso difícilmente podía hablar, pues solo, a similitud de las lechuzas, pronunciaba como canto las palabras cucurucu, cucurucu, cucucucurí. Enterada la madre y temerosa de que la bruja le causara daño a su hijo, lo obligó a despojarle de todo lo que le había puesto, y por contestación, la bruja le dio a entender que no le pasaría nada al tratarse de Juancho. Al otro día, la familia fue a asomarse a la habitación de la señora, encontrándose con que ya no estaba. Solo yacía intacta la comida, y a un lado, una pequeña olla de barro que al parecer tenía vestigios de sangre. Después de algunos días, se supo que una mujer de edad que vivía solitaria por la cordillera de los cerros, allá, alrededor del mezquital, había fallecido.